En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús esta parábola. Salió el sembrador a sembrar una semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Les invito a que nos pongamos en presencia del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda el don de la fe, que nos dé plena disposición para entrar al diálogo con Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de descubrir la voluntad de Dios, lo que quiere para nosotros y que lo podamos vivir. Muy buenos días, mi nombre es Martín Tolosa Sarache y les saludo aquí desde la ciudad de Medellín. La cita del Evangelio que meditaremos hoy es Lucas 8 del 4 al 15, Lucas 8 del 4 al 15. Y pues el Evangelio nos presenta hoy la parábola del sembrador. El texto narra cómo un sembrador esparce la semilla. Esta cae en distintos terrenos en función de las cuales morirá o da fruto. Y generalmente se nos invita a realizar una reflexión en torno a nuestras tierras personales. Y tendemos a preguntarnos si mi tierra se parece al borde del camino, al terreno pedregoso, a las zarzas o a la tierra fructífera y buena. Pero he querido dejarme cuestionar un poco más allá y contemplar la palabra desde la actitud del que siembra. Y esto me lleva a realizar varias preguntas. ¿Qué se siembra? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se siembra? Empecemos por el contenido, por el qué. Un fraile dominico español, Ángel Romo, nos dice que el contenido del mensaje se descifra en Jesús mismo. Es decir, el camino que hace Jesús en uno, la transformación o si se quiere el milagro de vida que hace el Maestro en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la actitud del receptor ante el mensaje es la actitud del receptor ante la persona misma de Jesús. ¿En dónde sembrar? En mi oración entendía yo que existen dos posibilidades: sembrar en el corazón de uno mismo y sembrar en el corazón de los demás. Lo primero entonces es sembrar en el corazón de uno mismo. Son varias las personas que han sembrado la amistad de Jesús en mí y en todos, y lo siguen haciendo. A ellos total gratitud, aunque me da mucha tranquilidad saber que Jesús mismo es el primer gran sembrador. En el Evangelio de hoy, Él es quien nos enseña cómo tenemos que escuchar su palabra para que seamos tierra buena. Es Jesús quien hace el comentario sobre cómo entender la narración. Es quien explica a la multitud el sentido del sembrador y de la semilla. Él nos enseña cómo tenemos que entender su palabra para que seamos tierra buena, para escuchar con un corazón noble y generoso. Y también podemos sembrar la semilla en los demás. ¿Cuándo sembrar? A mí me ayudaba mucho detenerme otra vez en la persona de Jesús, pues es el Maestro, es nuestro referente. Jesús tenía preparado su corazón. Él sembraba en todas las personas que se encontraban por los caminos de Galilea. Era generoso, en cualquier momento y en todo lugar. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo sembraba? El Maestro estaba dispuesto a escuchar, a sembrar la palabra de Dios con cortesía, con amabilidad, con el corazón y con los brazos abiertos. Un punto que me llama a mí la atención del Maestro es su capacidad de análisis. Él era muy analítico, un excelente observador del comportamiento humano. Él sabía cuándo hablar, pero también cuándo callar y escuchar. Y creyó en las posibilidades de todo tipo de tierra, no desechaba ninguna. Era un maestro en el arte de oír, de comprender los sentimientos, de estimular la inteligencia, de valorar a los que los rodeaban.
Y un punto que a mí me contrastaba, es que Jesús no aburría a las personas. Al contrario, siempre lo buscaba la muchedumbre, atraía. Generaba un fuerte impacto en las personas que lo veían, producía interrogantes en las personas que lo escuchaban. Y a mí eso me cuestionaba, porque podemos pensar que estamos sembrando cuando en verdad estamos logrando el efecto contrario. La tarea o la misión de cualquier discípulo es predicar el Evangelio. Pero hay un reto que nos plantea Francisco de Asís, que nuestra vida hable por sí sola el Evangelio, y si fuera poco, usar las palabras para dar la razón de nuestra fe y de las maravillas que hizo Dios y hace en nosotros. A mí todo esto me contrasta porque a veces aburrimos con los grandes discursos, cuando debemos ser económicos en el arte de hablar como lo hizo Jesús. Me acuerdo que cuando realicé mis primeros pasos en el anuncio de la palabra, yo tomaba la palabra y no la soltaba. Y lo que a veces necesitaban las personas, en vez de grandes sermones, eran ser escuchados. Y me acuerdo de una frase que en un momento de mi vida me hizo un sacerdote dominico que acompañaba una misión en el Catatumbo. Martín, es diferente humanizar y liberar con el Evangelio que aburrir con el Evangelio. El Papa Francisco sabe que sus gestos y sus palabras no siempre serán bien interpretadas, pero sabe que hay que sembrar con ilusión, con pasión, con entusiasmo y sobre todo con tacto, con cuidado, con cariño y con amabilidad. No hay que dejar de sembrar, a pesar de que el corazón de las personas se encuentre árido, a pesar de que en muchos momentos esté lleno de piedras, a pesar de que esté lleno de malezas. Hay que seguir sembrando, hay que sembrar, a pesar del estado espiritual en que se encuentren los hermanos, aunque estén con sentimientos de alegría y paz, en tranquilidad o en estado de pesimismo y tristeza. Nos dice el Papa Francisco que no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de sembrar. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que podamos ser tierra buena, para otros, tierra que escucha, que vive y anuncia la palabra en el momento indicado. Que tengan muy buen día.